Buenos días, querido docente. Mi nombre es Rosa Verónica Mendoza Bernilla. En esta ocasión voy a exponer mi sesión de aprendizaje. Bien, esta sesión de aprendizaje está preparada para el área de personal social. El título de mi sesión de aprendizaje es Conocemos nuestra historia personal y familiar. Bien, como toda sesión de aprendizaje, se debe aplicar en una institución educativa. Entonces aquí nuestra institución educativa es número 945 La Laguna, grado segundo. Director, en este caso, el profesor Germán Ocampo Ramos. En este caso, como docente, yo me he considerado Rosa Verónica Mendoza Bernilla. Y lo más importante, ¿no? Nuestro propósito de nuestra sesión de aprendizaje. Bien, en este caso entonces nuestro propósito es que en esta sesión los niños y las niñas conocerán un poco más sobre su historia personal y familiar. Aquí tenemos propósitos de aprendizaje, tenemos las competencias y capacidades. Bien, aquí tenemos la competencia que es muy importante, ¿no? Vamos a trabajar con la competencia. Construye su identidad y con su respectiva capacidad reflexiona y argumenta éticamente. Bien, vamos a hablar también de nuestro desempeño, ¿no? Comparte con sus compañeros las costumbres y actividades de su familia e institución educativa, aplicando su participación en ello. La evidencia de aprendizaje: emiten opiniones y valoran las costumbres de su familia, comunidad y región. Bien, aquí los materiales que vamos a utilizar, los recursos, será papelote, cinta adhesiva, limpiatipos, una línea de tiempo. Bien, entonces aquí nuestro instrumento de evaluación, que es muy importante, vamos a utilizar en esta ocasión una lista de cotejo. Bien, aquí como pueden ver está... A continuación de esto, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente. En este caso vamos a comenzar a desarrollar, ¿no?, nuestra actividad. Entonces comenzamos con el inicio de nuestra actividad. Bien, aquí entonces el inicio de nuestra sesión nos dice problematización, ¿no? Aquí en grupo de clase, el profesor lo que va a hacer es preguntar a las niñas, a los niños y a las niñas qué actividades realizan en la mañana, ¿no?, por la noche. Y el profesor lo que va a hacer aquí es pegar 2 papelotes en la pizarra y los niños van a salir a escribir o a dibujar las actividades que ellos realizan, ¿no? Bien. Entonces aquí como pueden ver, los papelotes así como esto, ¿no? Día, noche, ¿qué hacen ellos? Bien, dice, refuerza, dice la idea antes y después mediante algunas frases. Por ejemplo, antes de tomar tu desayuno, en este caso el profesor preguntará pues a los niños, ¿no? Como son niñitos de segundo año, entonces el profesor, de segundo grado, perdón, entonces el profesor lo que es reforzar, ¿no?, antes con la idea. Por ejemplo, aquí irá, pues, ¿no?, antes de tomar el desayuno se cepillan, niños, o los dientes, o después de despedirse de sus padres se dirigen al colegio. ¿Qué hacen, no? Entonces aquí nosotros debemos ayudar mucho a ellos, ya que son niños de segundo grado. Bien, a continuación nos dice acá, conocemos nuestra historia personal y familiar. Bien, aquí entonces nos dice por qué es importante que los niños y niñas conozcan la historia personal y familiar. El conocer, pues, la historia personal y familiar ayuda a identificar sus raíces también y crear un vínculo de pertenencia con sus antepasados, ¿no? El conocimiento de sus orígenes y las pertenencias a un grupo familiar contribuyen con la constitución de su personal, sobre todo de los niños. Bien, aquí entonces después del inicio pasamos al desarrollo.
como es toda sesión de aprendizaje, toda experiencia de aprendizaje, toda actividad debe tener, ¿no?, una situación significativa. Entonces partimos de una situación significativa. Bien, esta situación significativa aquí vamos a leer. Nos dice: hola, soy Daniela, vivo en el campo, tengo 7 años de edad. Hoy, de casualidad, encontré fotos cuando estaba pequeña y también estaban las fotos de mis padres cuando aún era un niño. En este caso nos cuenta, ¿no? Yo no recuerdo mucho de las fotos que me tomaron y quería que alguien me contara. Dice: ¿qué debo hacer para reconocer un poco más sobre la historia personal y de mi familia? Bien, aquí nos comenta, aquí en la situación significativa nos dice que ella encontró fotos cuando era muy pequeña y también pues fotos que aún cuando ella no nacía, ¿no? Entonces, de sus padres cuando aún eran niños. Bien, aquí vamos a formar a los niños en un grupo de 4, ¿no? Lo que vamos a hacer es preguntarles, ¿no? ¿Cómo se inicia la historia de Daniela? ¿De qué aprecias en las imágenes? Podemos ordenarlas. En este caso, brindarles un tiempo para que dialoguen, ¿no?, sobre cuál sería la secuencia correcta de la historia, cómo lo podrían contar a partir de ello. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es acercarse a los niños y plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿los hechos están ordenados? ¿Se parecen un poco a su historia o la de ustedes, no? Algunos van a decir que sí y otros van a decir que no, ¿no? Porque todas las historias no son parecidas. Bien, entonces aquí tenemos análisis de la información de forma individual, luego de haber visto la línea de tiempo y los momentos especiales en una familia de entrega. Aquí lo que va a hacer el profesor es entregar al estudiante una copia, ¿no?, del modelo de línea de tiempo que preparaste e indica que deberán dibujar en ella 4 momentos, ¿no?, importantes de su vida antes de ellos que nacieran. Pregunta, en este caso a los niños, qué hechos importantes que sucedieron antes que ustedes nacieran. Bien, entonces en este caso vamos a orientarlos para que peguen. Aquí también vamos a ayudarlos mencionando algunos momentos que podían considerar, ¿no? Por ejemplo, cuánto se conocieron sus padres. Podemos ayudar a los niños, ¿no?, cuando se casaron, son momentos muy importantes. Sus mamás tuvieron gestando, cuánto nació un hermano. Bien, entonces aquí es su hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Aquí está la línea de tiempo que nosotros vamos a, en este caso, brindar a nuestros estudiantes, ¿no? 4 acontecimientos muy importantes que antes de que ellos nacieran, ¿no? Bien, entonces, concluido el trabajo, vamos a pedirle a cada uno de ellos que coloque su línea de tiempo en la pizarra, ¿no?, para que sus compañeros puedan apreciarla, en este caso, mediante la técnica del Museo Ortogales, un tiempo por realice. Bien, aquí también vamos a hacer es comentar, ¿no? Comenta con los niños y las niñas sobre las costumbres y tradiciones. Señala que muchas de ellas conviven en nuestros padres y abuelos, ¿no?, hoy en día. Y esto pues lo vamos a transmitir. Esto pues se va a transmitir, en todo caso le vamos a decir eso a los niños, se va a transmitir de generación en generación. Bien, como en este caso toma de decisiones en grupo, lo que vamos a hacer es dialogar con los estudiantes sobre la importancia de línea de tiempo para que conocer los momentos que ocurren en la historia, en este caso de sus familias. Bien, aquí lo que también vamos a hacer es dice que se
comprometan a conocer un poco más de su familia y averiguar algunas historias, ¿no? Y momentos especiales de ella, ¿no? Invitarlos a escribir en su cuaderno el compromiso de historia en momentos que averigüen. Bien, entonces aquí tenemos a continuación el cierre. El grupo dice clase. Indica que todos ubiquen de forma una circunferencia y forma las siguientes preguntas. ¿Qué te gustó la sesión, por ejemplo? ¿Cómo me siento? ¿Todos pudieron participar? ¿Han conocido un poco más de su historia personal y familiar? ¿Cómo lo lograron? Realiza la sesión planteando otras interrogantes. Bien, entonces así tenemos el cierre de nuestra sesión de aprendizaje. Bien, vamos a dejar tarea para la casa para que ellos puedan, en este caso, reforzar más el aprendido y puedan lograr, pues en todo caso, el propósito de nuestra sesión, ¿no? Que los niños y niñas conozcan, ¿no? O un poco más sobre su historia personal y familiar. Para lograr este propósito, entonces lo que vamos a hacer es dejarles, ¿no? Trabajo para la casa. Por ejemplo, aquí también qué hacen en el día, qué hacen en la noche, para que ellos puedan, con su ayuda de su familia, lo que van a hacer es qué acciones pueden realizar en casa, ¿no? Qué acciones realizan en el día, qué acciones realizan por la tarde. Bien, entonces aquí tenemos, en casa dice, conversa con tus padres o tu familia sobre los momentos más importantes de tu historia familiar. Entonces aquí el niño pues va a conversar con sus padres y ellos les va a contar, ¿no? Qué acontecimientos importantes han pasado antes de que ellos nacieran. Con esto estamos logrando, ¿no? Que los niños y niñas conozcan un poco más sobre su historia personal y familiar, en todo caso. Bien, muchas gracias, querido docente. Esto ha sido toda mi exposición. Perdón, discúlpeme. Por acá, por último, tenemos nuestro instrumento de evaluación, que viene a ser aquí, ¿no? Segundo grado personal social, datos de la institución educativa, profesor, en este caso será mi nombre, la fecha, cuándo se va a aplicar, experiencia de aprendizaje 8, actividad 1, lista de cotejo. Conocemos nuestra historia, aquí lleva por título, ¿no? Nuestro título de nuestra actividad, conocemos nuestra historia personal y familiar, nuestra competencia que estamos trabajando, construye su identidad y el propósito de nuestra actividad, ¿no? En esta sesión, los niños y niñas conocerán un poco más sobre la historia personal y familiar. Evidencia, los niños y niñas dibujarán sobre su historia personal y familiar, ¿no? Aquí van los nombres y aquí van los criterios, pues, ¿no? Si lograron, no lograron, que sí se va evaluando, ¿no? Esto es la capacidad de cada niño. Bien, muchas gracias, querido docente, nuevamente.